Imaginan por un segundo que entran en un pueblo, donde el reloj se detuvo hace más de 8 décadas. No es una metáfora. En las mesas de las cocinas todavía hay tazas de café oxidadas. En los talleres mecánicos, los autos de los años 30 se caen a pedazos por el salitre. En las puertas, aún se leen los nombres de familias que salieron de casa un sábado por la tarde y jamás regresaron. Bienvenidos a Oradour-sur-Glane, el pueblo más silencioso de toda Francia. Un lugar que, por orden directa del general Charles de Gaulle, nunca fue reconstruido. Se quedó ahí, tal cual, como un grito mudo en medio del campo. Pero ¿por qué un pueblo entero, lleno de vida y risas, se convirtió en un monumento al dolor de la noche a la mañana? ¿Qué ocurrió realmente ese 10 de junio de 1944? ¿Y por qué una de las divisiones más sanguinarias de la élite nazi, la división Das Reich, dedicó horas enteras a borrar este lugar del mapa, a pesar de que aquí no había ni un solo soldado enemigo? Hoy vamos a caminar por estas calles, donde el eco del pasado suena más fuerte que los pasos de los turistas. Prepárense para una inmersión profunda en la historia de la masacre que el mundo no debe olvidar. Esto es Oradour-sur-Glane, el tiempo congelado. Para entender la magnitud de la tragedia, hay que ver a Oradour antes del desastre. Era la joya de Lemosín. Ese 10 de junio era un día de mercado. El sol brillaba y el pueblo estaba más lleno que de costumbre. No solo estaban los locales. Había refugiados de otras partes de Francia e incluso niños de aldeas vecinas que habían venido para una revisión médica escolar. La gente estaba en las cafeterías, comentando las noticias que llegaban desde el norte. Los aliados habían desembarcado en Normandía apenas 4 días antes. Había una chispa de esperanza en el aire. Todos sentían que el fin de la guerra estaba cerca. Nadie esperaba el horror aquí, en la Francia profunda, lejos del frente de batalla. Pero a las 13:45, el horizonte cambió. Camiones, blindados y motocicletas. Era la segunda división Panzer de las SS. No venían de paso. Rodearon el pueblo con una precisión quirúrgica, creando un anillo de hierro del que nadie podría escapar. El método que usaron los nazis fue de una frialdad burocrática aterradora. Primero, ordenaron a todos reunirse en la plaza del mercado para una revisión de documentos. No hubo pánico inmediato. Incluso, algunos bromearon. Los maestros sacaron a los niños de las escuelas en filas, tomados de la mano, pensando que era solo un trámite más. Luego vino la separación. A los hombres se los llevaron a 6 graneros y garajes diferentes. A las mujeres y a los niños, más de 400 personas, los encerraron en la iglesia del pueblo. Esa fue la señal. A las 16 horas, el infierno se desató. Los soldados empezaron a disparar a los hombres a las piernas. No querían matarlos rápido. Querían que cayeran amontonados para luego cubrirlos con paja y prenderles fuego. Muchos murieron quemados vivos, incapaces de moverse por las heridas de bala. Pero lo que ocurrió en la iglesia supera cualquier pesadilla. Los soldados introdujeron una caja pesada que soltó un gas asfixiante. El pánico fue total. Cuando las mujeres intentaron romper las puertas para salvar a sus hijos, los nazis abrieron fuego con ametralladoras hacia el interior de la iglesia. Solo hubo una sobreviviente de esa masacre en el templo, la señora Marguerite Ruffange. Ella logró saltar por una ventana detrás del altar a una altura de 3 metros. Otra mujer intentó seguirla con su bebé en brazos, pero los soldados las vieron y las acribillaron en el aire. Marguerite se escondió entre unos arbustos y permaneció herida y en silencio hasta el día siguiente, escuchando cómo el pueblo ardía por completo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que ha atormentado a los historiadores por décadas. ¿Fue un error de navegación? Algunos dicen que los nazis buscaban otro pueblo llamado Oradour-sur-Baire, donde supuestamente la resistencia tenía cautivo a un oficial alemán. Sin embargo, las investigaciones más profundas sugieren algo más oscuro. Una estrategia de terror consciente. La división Das Reich venía del frente oriental, de combatir en la Unión Soviética, donde habían quemado cientos de aldeas. Quisieron traer esa táctica de tierra quemada a Francia para dar un escarmiento y asegurar que los guerrilleros no estorbaran su paso hacia Normandía. 642 víctimas. Ese fue el saldo final.
Entre ellas, 247 niños que no tenían nada que ver con la guerra. Después de la matanza, los soldados saquearon las casas, se robaron las joyas y brindaron con el vino de las cavas mientras el pueblo todavía humeaba. Al caminar hoy por Ogadougou, la sensación es abrumadora. Verán el auto del médico del pueblo todavía estacionado en la plaza, con las llantas derretidas por el calor de aquel día. Verán las máquinas de coser Singer en las ventanas de lo que fueron sastrerías y los letreros de las peluquerías que se niegan a caerse. Este lugar genera lo que los psicólogos llaman quenofobia, el miedo al vacío. Si cierras los ojos por un instante, casi puedes escuchar el traqueteo del tranvía que solía cruzar la calle principal. Pero al abrirlos, solo queda la piedra gris y el óxido. Francia decidió no tocar ni un solo ladrillo. Construyeron un pueblo nuevo justo al lado, pero el viejo Ogadougou se mantiene ahí para decirnos que la civilización es frágil. Es un recordatorio de que, en pocas horas, la humanidad puede perderse por completo. 642 vidas detenidas en el tiempo. Sus nombres están grabados en el memorial, pero sus voces están en el viento que sopla entre estas paredes sin techo. Al salir de aquí, uno no vuelve a ser el mismo. Porque Ogadougou no es solo un museo, es una advertencia. El tiempo aquí no se detuvo por accidente, fue asesinado. Y nuestra única misión es no permitir que ese olvido gane la batalla final.